Bien, pues con cierto menoscabo de otros temas más positivos, como estamos diciendo, vamos, en plan de crecimiento positivo, la vida cristiana, y sobre todo con cierto menoscabo del tratamiento de la vida de oración, del progreso en su oración, aunque bueno, todavía nos quedarán 4 clases. Voy a dedicar a terminar esta purificación de la que vamos hablando y que ya la hemos abordado respecto a los apetitos, respecto a los sentidos externos e internos y respecto a las pasiones del alma. Y como por la noche en los puntos vamos viendo con ciertas ausencias, pero en fin, como podemos, la purificación de la memoria desde una angulatura muy casi exclusivamente sanjuanista, aunque cuando se trata de las purificaciones de las potencias siempre hay que recurrir muy eminentemente a San Juan de la Cruz. Pero en fin, vamos a ver en esta clase ya última de este paquete, como digo, la purificación de las 2 potencias del alma, que son el entendimiento y la voluntad. Ya hemos aludido muchas veces a las características, a la naturaleza, mejor dicho, a la identidad de estas 2 potencias. El entendimiento es la facultad del alma, la fuerza del alma, la capacidad del alma que nos habilita para aprehender las cosas inmateriales o aprehender las realidades en cuanto inmateriales. Porque lo otro ya hemos visto que lo aprehende la capacidad apetitiva del alma. Y por tanto el efecto propio, el entendimiento, lo que produce el entendimiento son las ideas. Las ideas. Por eso decimos que Dios es sumo entender. Porque como es tan perfecto, no se puede decir, sino es perfecto, pues entonces Dios produce una sola idea. Dios no tiene más que una idea que está engendrando constantemente y eternamente, que es su verbo. Y el verbo es la impronta del ser del Padre, es el reflejo del Padre y es la expresión de todo Dios. Y por esto, en realidad, decir verbo o decir palabra de Dios son 2 expresiones muy imperfectas. Lo más correcto es decir en griego el logos, porque el logos es la idea de Dios, el pensamiento de Dios, la expresión, el volcarse hacia afuera de Dios. Y Dios no tiene más que una idea. Los grandes sabios tienen muy pocas ideas. Los grandes santos elaboran su sistema espiritual sobre muy pocas ideas. Lo que pasa es que como son muy inteligentes, tienen la capacidad de hacer diversos enfoques y si son más imaginativos, pues esos enfoques son más coloristas, son más sugerentes y parecen muchas ideas. Pero si nos ponemos a ver, las ideas son muy pocas. San Juan de la Cruz, ya dijimos el otro día, en realidad su sistema espiritual se sustenta sobre esto de que 2 contrarios no pueden caber en un sujeto y de que el amor iguala a los amantes. Y de ahí, pues desarrolla todo su sistema. Pues bien, las ideas son el efecto propio del entendimiento. Digamos, son la elaboración del entendimiento. De los objetos exteriores que percibimos con los sentidos externos, la imaginación forma lo que se llama también en filosofía, en antropología, fantasmas, o sea, imágenes, y el entendimiento ilumina estas imágenes, estos fantasmas que han percibido los sentidos. Esto es lo que se llama en filosofía el entendimiento agente, el entendimiento que obra, el entendimiento que trabaja, que elabora, que después está el entendimiento paciente o pasivo. Y esto es el trabajo intelectual, la posibilidad de conocer, que está mucho más allá, que es incomparablemente superior al conocimiento sensorial o sensitivo, porque naturalmente el intelecto, potencia del alma, el entendimiento,
está mucho más allá que los sentidos. El entendimiento, o sea, el conocimiento que nos proporcionan los sentidos, el conocimiento sensitivo, es siempre un conocimiento de cosas individuales. O sea, yo me fijo en esta persona, en este árbol, en esta nube. Yo percibo esa cosa individual y de ahí yo asimilo una categoría. Y ya sé que todo lo que tiene esa forma es un perro, o es un árbol, o es una persona. Y las ideas son universales, son abstractas, son indeterminadas. Una de las cosas en que se nota cuando se habla con una persona de alma grande, de inteligencia abierta, es que va siempre, o no siempre, pero tiende a ir de lo particular a lo universal. Y generalmente, por desgracia, nos sucede lo contrario. Ustedes lo verán mucho esto, yo por lo menos, que cuando tienes que tratar con las almas te das cuenta. A una persona tú le estás diciendo, mira, es que conviene busca la paz, o la humildad, o mira, procura tener flexibilidad de mente. Sí, todo lo que usted quiera, pero mire usted, es que el otro día, con tal persona, a tal hora y tal. Bueno, sí, eso pasa, sí, comprendo y tal. Pero mire usted, procure usted ensanchar el corazón, no se preocupe de tal, porque la anchura de alma es muy importante. Tú estás dando la idea, ¿no? Sí, tiene usted razón. Pero si viera usted cuando vas a la cocina y encuentras allí que la sartén no está en su sitio, o sea, se ríen porque se ríen. Y entonces va de lo... No me gusta decir esto, pero no me gusta porque somos víctimas del pensamiento de hoy, de que cualquier cosa suena a machismo o a feminismo. No me gusta porque no es mejor ni peor, porque luego la infinidad de cosas mejores están por otro lado. Pero esto es más correspondiente a la psicología femenina, más correspondiente. Que digo, no es menoscabo, es así. Y entonces tú intentas universalizar. No, déjeme el conocimiento sensorial o déjeme la sensibilidad. Y entonces vamos a elevarnos en lo que podamos nosotros, que somos humanos, y siempre vamos a particularizar, porque somos humanos, porque el sumo entender es Dios. Pero vamos a tratar de acercarnos a Dios universalizando. Aquí se ve, por este ejemplo, ¿no? Ven muy claramente la diferencia entre el conocimiento sensorial, que es animal, el conocimiento experiencial, que es muy bueno, porque ¿qué haríamos sin él? Sin acumular experiencia, pues cada vez que voy a la cocina tengo que ver otra vez dónde está la sartén. No, la sartén está ahí, pero dejémosla ahí, no volvamos siempre a la sartén, volvamos a la idea, que es el orden. Es el orden. Pues mire usted, conviene por esto, ¿no? Por ejemplo, el orden es la paz. La paz es la tranquilidad del orden, dice San Agustín. Y entonces procuremos buscar el orden. Sí, pues sí, me gusta mucho el orden, porque mire usted, yo tengo un cajón, en mi casa le voy a explicar cómo tengo el cajón, y aquí que te dice, a mí no me importa el cajón. Si el cajón es lo particular, es lo sensorial, yo estamos hablando de orden y de paz, que es la idea. Bueno, pues esto es la diferencia, ¿no? Entonces, el conocimiento intelectual nos aproxima a Dios, nos aproxima a los ángeles, y nos hace más hombres, o sea, nos aproxima a nosotros mismos, el noscete ipsum, porque el conocimiento sensorial a lo único que nos aproxima es a los animales. A Dios no, porque Dios no tiene sentidos. A los ángeles tampoco, porque tampoco los tienen. Y a mí sí, porque los tengo, pero me aproxima solo a mi parte animal. Por tanto, hay que ser almas anchas, decíamos esta mañana, lo de las primeras moradas de la Santa. Las cosas del alma se han de considerar con plenitud,
anchura y grandeza. Y cuando hay que particularizar, se particulariza. Pero para eso no pasamos la vida particularizando, porque entonces somos almas de minucias. Y de aquí proceden la mayoría de las imperfecciones, ¿eh? Es que me ha pasado, es que me han dicho, Eso es lo particular, eso pasa. Es lo que han percibido tus sentidos. Elévate, decía San Juan de la Cruz, decíamos el otro día, ¿no? Cuando empezaban a hablar en recreación los frailes de cosas mundanas, frivolillas, que se meten, entonces, y decía, alto a vida eterna. O sea, de la cosa, de la experiencia, del sentido, a la idea. Tampoco pretendamos, hay que siempre estar equilibrando la balanza, ser unos intelectualistas, unos espiritualistas, ¿no? Porque mientras somos humanos, traedle humano, dice Santa Teresa, hablando de la humanidad de Cristo. Pero creo que nos entendemos. Bueno, si el entendimiento lo que hace no es extraer una idea del fantasma de la imaginación que a su vez lo ha extraído de los sentidos, si lo que hace no es elevarse a una idea de lo particular a lo universal, sino que lo que hace es comparar dos ideas, entonces lo que elabora no es una idea, sino un juicio. Y el entendimiento juzga. Esto de que nosotros no podemos juzgar, o de que yo no soy nadie para juzgar, bueno, es una cosa muy discutible. Porque si yo no soy nadie para juzgar, yo no soy humano. Yo lo que no soy nadie es para condenar, pero para juzgar sí. Claro que soy alguien porque soy hombre. Entonces el que piensa, juzga. Pasamos el día juzgando, constantemente. Si no juzgáramos, no tendríamos entendimiento. Porque el juzgar es sopesar las cosas, es valorar. Entonces, ahora vamos a dejarlo al final, por favor. Apuntemos las dudas y al final que surjan, si no se me va el hilo. Entonces, en vez de dos ideas, ahora tenemos tres. ¿No veis que esto tiene su cosa ahí? Una sola idea. Elaboración de la percepción del fantasma. Idea. Comparación de dos ideas. Juicio. Y ahora vienen ya tres ideas a la vez. Esto ya no crean que es tan común, ¿Quién es capaz de barajar tres ideas a la vez? ¿Por qué? Porque el barajar tres ideas a la vez y el compararlas y el relacionarlas, eso se llama raciocinio. Y el raciocinar o razonar, que es lo mismo, eso ya no sé si es de mucha gente. ¿Qué quieren que les diga? El tener una idea, ya empezamos porque el tener una idea no es de mucha gente. Seguimos porque el juzgar, como no se puede juzgar, tampoco es de casi nadie. Y lo último, que es el raciocinar o razonar, eso ya. Entonces, el raciocinio es, en realidad, comparar dos juicios para obtener un tercero. Figúrense si no estamos juzgando todo el tiempo. O sea, el ejemplo que se suele poner: todo hombre es mortal, Juan es hombre, luego Juan es mortal. Esto es razonar, y esto es lo que nos pasamos la vida haciendo. Otra manera de decirlo es discurrir, que es pasar de una idea a otra. Como decíamos el otro día, no somos intuitivos. Pues si fuéramos intuitivos, veríamos a Juan, y sin tener experiencias anteriores de nada, diríamos: Juan es mortal. Sin tener experiencias de hombres, ni de Juanes, ni de muertes. Eso es la intuición. Pero el discurso es lo que necesitamos nosotros, que somos intelectuales, pero con la concupiscencia a cuestas. Entonces el discurso es esto: todo hombre es mortal, Juan es hombre. O sea, un silogismo, que también se llama, ¿no? Y ahora bien, esto de que, digamos, comparar dos ideas es un juicio, o poner en relación tres ideas es un raciocinio, esto va por tempos, como se dice en música, Primero viene una idea y luego viene otra. Somos tan imperfectos que lo que no podemos es tener nunca dos ideas a la vez. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Y usted, estoy hecho un lío porque tengo muchas cosas en la cabeza. Sí, es verdad, un lío, las tienes amontonadas, pero no las piensas a la vez, por más que te parezca a ti. Sino, vienen una detrás de otra. Cuando hay mucha capacidad intelectual, entonces
se habla de un entendimiento agudo, un entendimiento profundo, un entendimiento sutil, porque es capaz de ahondar en la idea. Y esto también es lo que hay que educar, como hay que educar la atención, que es el entendimiento que es más capaz cada vez porque se fija, aplica la mente al objeto que tiene delante. Bien, todo esto y mucho más podríamos decir del entendimiento, pero vamos a pasar a la manera que tenemos nosotros de educarlo o de, de domeñarlo, en fin, de purificarlo en definitiva. Estamos hablando de que tenemos un pensamiento detrás de otro, de que los comparamos, pero ¿qué calidad tienen nuestros pensamientos? Primero, ¿de dónde proceden? Segundo, ¿por dónde pasan? Y tercero, ¿qué objeto les presento o buscan ellos? Y llegamos a la conclusión de que tenemos una mayoría aplastante, ojalá no, pero por lo menos tenemos una gran cantidad de pensamientos inútiles. Y estos no nos hacen registrarlos como algo malo, por ejemplo, como los malos pensamientos. Solemos decir, yo he tenido malos pensamientos, pensamientos de violencia contra alguien, pensamientos de envidia, pensamientos de impureza, he tenido malos pensamientos. Esto, pues, nos hace saltar el piloto, ¿no? Pero los pensamientos inútiles no tanto. ¿O será que ya estamos tan acostumbrados a ellos que es una segunda naturaleza? Y sin embargo, tenemos una multitud de pensamientos inútiles que desvían nuestra atención y que por lo tanto debilitan y enferman nuestra atención. Esa es la causa de la inmensa mayoría, la gran cantidad de distracciones que tenemos, no solo en la oración. Es que he tenido distracciones en la oración. Seguramente es cuando más involuntarias son las distracciones, en la oración. Pero en muchas cosas en las que tenemos que tener nuestra atención allí muy fija, también, no solo en la oración, tenemos muchas distracciones voluntarias también, las registramos menos. Y sobre todo las fantasías, los planes imaginarios inconsistentes, los castillos en el aire, los futuribles, los condiciones, se ríen todas porque les estoy haciendo la radiografía, los condicionales, si yo fuera, si yo hiciera, esto cuantísimas veces, pensamientos inútiles, además estériles, porque no producen nada, y además perniciosos, porque muchas veces lo que me hacen es daño. Bien, pues aparte de todo, si cebamos esta frivolidad del intelecto, pues no te digo nada. Ustedes, por la misericordia de Dios, no, veo que no tienen ni tele ni nada de la vida y por haber, pero la gente hoy está cebada de veneno todo el día, de veneno. La televisión es una catequesis del demonio constante. No solamente porque es pura obscenidad, pura vulgaridad, puro pecado, pero aunque no sea eso, pues, hombre, si te vas a poner a ver una serie que es la vida de Cervantes, o que es la civilización grecolatina, o que son los pintores del Renacimiento, bueno, pues bien, eso te forma si es que es necesario, porque también puede que caigas en la curiositas de todo eso, ¿no? Pero ver, la gente se alimenta de no sé, es que no sé qué palabras, es ridículo todo, ¿no? De cereales, Entonces, bueno, pensamientos inútiles. Después está la ignorancia. La ignorancia es entendida como la pereza intelectual de los comodones o de los buenistas. Esto hay mucho hoy, ¿eh? Y cuidado con esto, porque estamos atravesando
tal momento en la Iglesia que es preferible meter la cabeza como el avestruz en la tierra. Y a veces es preferible, por lo menos el no volver sobre la cosa, el no hablar. Pero el no saber, yo creo que el no querer saber de lo que me interesa no siempre es lo correcto. Entonces, a trueque de no perturbar la tranquilidad del alma, el sosiego del alma, caer en una ignorancia sistemática no me parece sano. La ignorancia puede ser inculpable y puede ser culpable. Esta es la diferencia. Y no digamos más de esto. Pasemos, ya hemos hablado, y digamos también dos palabras, porque ya hemos hablado muchas veces de ello a lo largo de estos días, la curiosidad. Hemos dicho de la curiosidad lo que dice San Benito en el primer punto de los 12 grados de soberbia, mejor dicho, los 12 grados de humildad. Primer grado, ojos bajos, por tanto, primer grado de soberbia, curiosidad, que es ojos que van barriendo todo, oídos que van recogiendo todo, y en fin, sentidos que van esponjándose de todo, empapándose de todo. La curiosidad sensitiva sería esa, y luego está la curiosidad intelectual, que es la curiositas, que es el deseo inmoderado, desmesurado, desmedido, de saber lo que no me interesa, o lo que no tengo obligación de saber, y no digamos ya lo que puede serme perjudicial. Este es pecado, según Santo Tomás, y es un pecado más frecuente de lo que solemos registrar. Hay muy pocas almas que se acusan de curiosidad, muy pocas, y particularmente aquellas en las que se percibe ese vicio desde fuera, desde quien lo mira, de una manera que muchas veces produce vergüenza ajena. Y con eso hay que tener mucho cuidado cuando se vive en comunidad, con no volverse pueblerino. Y la curiosidad, ya digo, corta mucho las alas del alma. Por eso, porque restringe mucho el horizonte de la perspectiva y de los deseos. Esta sería más la curiosidad sensitiva, repito. Y la curiosidad intelectual, la curiositas, pues nos hace perder tiempo, perder energía y a veces hincharnos de soberbia, como dice San Pablo. La ciencia hincha. Después, la curiosidad es fácil que dé pábulo a la murmuración. Y si no es a la murmuración o susurración, al juicio interno de los otros. Que si tú no sabes de los otros, ¿a ti qué te importa? Que vivas como quieras y tú eres que da mucha más libertad, ¿no? Dice San Juan de la Cruz no en las cautelas, sino en una obrita que tiene, que es prácticamente igual, nada más que más breve, que son los 4 avisos a un religioso. Otros llaman consejos, pero en fin, se suele llamar en las obras los avisos a un religioso. Y a veces son prácticamente frases muy literalmente iguales a las de las 12, mejor dicho 9 cautelas, que son, ya saben, 3 contra cada enemigo del alma. Y en estos avisos a un religioso le dice: jamás se entremeta, ni de palabra ni de pensamiento, en las cosas que pasan en la comunidad, ni de los particulares. O sea, ni de asuntos comunitarios, si no te competen, que los trate quien tenga la responsabilidad. Ni de asuntos de cada uno en particular, ni de los particulares. No queriendo notar, o sea, no queriendo conocer, ni queriendo que se noten, que se señalen, no queriendo notar ni sus bienes, ni sus males, ni sus condiciones. Y aunque se hunda el mundo, ni querer advertir ni entremeterse en ello por guardar el sosiego de su alma, acordándose de la mujer de Lot, que porque volvió la cabeza a mirar los clamores y el ruido de los que perecían, se volvió en dura piedra. Esto ha menester guardar con gran fuerza, porque con ello se librará de muchos pecados e imperfecciones y guardará el sosiego y quietud de su alma, con mucho aprovechamiento delante de Dios y de los hombres. Y esto se mire mucho, que importa tanto, que por no lo guardar muchos religiosos,
no solo nunca les lucieron las otras obras de virtud y de religión que hicieron, mas fueron siempre hacia atrás, de mal en peor. Y ya digo, cuando se trata con las almas, esto da muchísima pena. Se ven almas buenas, cargadas de obras buenas, la mayor cantidad haciendo obras buenas. Pero como tengan la costumbre de ponerse a escuchar detrás de una puerta, que muchas la tienen, sí, no lo digo de memoria, desgraciadamente, de ponerse a escuchar detrás de una puerta, de volver la cabeza antes de doblar una esquina, esto lo he visto yo en muchos conventos, no doblan la esquina sin volver la cabeza. Esto es feísimo. ¿Pero qué te puede aportar la que vaya a pasar? ¿Pero qué te puede aportar? Yo iba bajando a ridiculeces, pero son reales, ¿eh? Son reales. Y si puedes, te lo llevas por delante. ¿Pero qué te aporta? Entonces lo que te está quitando perfección constantemente. Bien, esto es referente, hemos hablado de la pensamientos inútiles, frívolos, necesarios, tal, de la curiosidad y del juicio. Esto también hay que, hemos dicho que vivimos juzgando, pero ese juicio, primero, no ha de ser un juicio condenatorio nunca, porque juzgar es sacar conclusiones de las cosas, pero hay que también tener cuidado de que no sea un juicio precipitado. O sea, la precipitación intelectual es algo que, si no se educa, pues puede tener unas consecuencias incluso psíquicas perniciosas. Aparte de que, según Santo Tomás, es pecado de imprudencia la precipitación siempre, precipitación en el juicio, pues es que es un pecado que me puede descalabrar. Es como el que baja o sube, lo mismo da, una escalera, no guardando el orden de los peldaños. Bueno, pues a lo mejor tú ya tienes mucha experiencia en esa materia, o tienes mucho conocimiento tal, y bueno, puedes subir 2 peldaños, 2. Pero no puedes subir 4, porque te faltan otros 3. No, a lo mejor 2, si te podías ahorrar 1, pero 2 siempre te van a faltar. Entonces tienes que ir por tu orden, porque los peldaños son la memoria de lo pasado, el conocimiento de lo presente y el raciocinio, como hemos dicho, el concatenar los juicios, las ideas, el ponerlos en relación lógica. Y luego en ese juicio, cuando es de algo importante, de algo decisivo, tienes que pedir luz, tienes que aceptar el parecer de quien o sabe más que tú o tiene la gracia de estado para orientarte, porque de lo contrario te vas a precipitar y te vas a estrellar. Esto es otra cosa también muy de almas consagradas, ¿eh? Pedimos parecer muchas veces cuando ya tenemos la decisión tomada, para quedar bien con aquel a quien se lo pedimos, que quedamos como cagancho en Almagro, porque el que le estás pidiendo parecer se está dando cuenta que le estás haciendo perder el tiempo. Pues ya lo tienes tomado, y además se nota muchísimo, aunque no lo digan, acaban diciéndolo. No, si yo ya había pensado, pero aunque no lo digan, son las menos veces, se nota. Pero aparte de eso, es que nadie es juez en causa propia. Y además otras veces se pide también el parecer, mucho cuidado con esto, ¿eh? A mí a veces me dicen, me ha dicho tal persona que la corrija. Digo, cuidado con eso. Cuidado con eso. Hay que saber que esa alma de verdad quiere ponerse en la verdad, que es humilde, que quiere dejarse ayudar. Porque si no, muchas veces, seamos también muy sinceros, como tenemos tantas artimañas y esquinas y recovecos, yo por lo menos tengo experiencia de eso, ¿eh? Ay, dígame usted todo lo que vea. No le interesa cambiar. Le interesa saber lo que tú piensas de él, que es distinto. Entonces, si se ha de pedir un parecer, el parecer hay que pedirlo con mucha sencillez y con deseo de dejarse poner en la verdad. Porque de lo contrario, tu juicio solo o va a ser un juicio imperfecto o insuficiente o precipitado y por tanto
imprudente. Y nunca es bueno el apego al propio juicio, porque es hijo de la soberbia y porque yo no voy a tener nunca todos los datos. Como también el juicio ajeno no puede basarse en un solo testimonio. En esto también hay que tener mucho cuidado. Uy, si viera usted cómo es fulanito, lo que ha pasado, tal y tal, tenga usted cuidado con tal cosa y tal, bueno, en fin, mil cosas. Bueno, ¿y usted por qué lo sabe? Porque me lo ha dicho tal. Bueno, pero es que no ha oído a la otra parte. Y si no lo ha oído, como un poco hay que suspender el juicio. Ahora, si ya tienes una suma de testimonios o de datos, aunque no hayas oído a la otra parte porque nunca la vas a oír, porque no le interesa a la otra parte hablar, pero ya es una suma de datos. Pero no hay que irse de ligero, sino procurar en principio, como dice nuestro padre San Ignacio, salvar la proposición del contrario, en principio. Bien, pues así se purifica el entendimiento negativamente. Y positivamente el entendimiento se purifica endiosándose, o sea, dejándose iluminar por la fe, sobrenaturalizándose. ¿Por qué? Porque es bonito esto, es romántico, la deificación no. Porque el único medio proporcionado para ir a Dios, dice San Juan de la Cruz, es la fe. Porque nosotros somos ciegos y necesitamos un lazarillo, necesitamos un bastón. Y ese lazarillo que nos conduce en la oscuridad es la fe. Que como decía Sor Isabel, con una definición preciosa que en realidad toma del padre Vallet, aquel jesuita, aquel dominico que iba tanto por el Carmelo de Dijon, la fe, decía ella, es un cara a cara en las tinieblas. Un cara a cara en las tinieblas. O sea, yo sé que Dios está, pero no le veo, ni pretendo verlo porque es de noche. Pero yo necesito quien me guíe, a Él. Y eso que me guía es la fe. ¿Y qué es lo que va haciendo la fe? Sobrenaturalizar y deificar mi entendimiento. Haciéndole primero comprender que yo no puedo entender a Dios y que por lo tanto tengo que colocarme en otro plano. De aquí ha venido el naturalismo, de aquí ha venido los racionalistas, ¿no? Que han querido comprender, y como no pueden nunca comprender a Dios, si comprendis non es Deus, decían los clásicos. Si intellegis non es Deus, si entiendes ya no es Dios. Si yo quiero entender, caigo en un racionalismo, y esto provoca el ateísmo, en definitiva. Todos los medios han de ser proporcionados al fin, dice San Juan de la Cruz. Y el medio proporcional para unirnos con Dios es la fe. Y lo razona largamente en la subida del Monte Carmelo, en el libro segundo, pero yo no me detengo en eso, porque basta que lean esos capítulos, sobre todo el capítulo 8 y el 9 del libro segundo. Es tan importante dejarse educar el entendimiento por la fe, que Santo Tomás llega a decir en la Suma Teológica que la purificación del corazón, no ya del entendimiento, del corazón, es fruto de la fe. La fe es lo que purifica el corazón. ¿Por qué? Dice Santo Tomás. ¿Qué es la impureza? La impureza es la mezcla, ni más ni menos. O sea, la impureza es que lo que tiene que ser simple, lo que tiene que ser uno, lo que tiene que ser incontaminado, ha sido mezclado con elementos extraños, con adherencias extrañas. Esto es la impureza, ni más ni menos. El vino para celebrar ha de ser vino puro. Y el agua, si yo he de beber agua y que sea buena, tiene que ser agua pura. Nunca es pura del todo, porque el agua tiene de todo. Minerales y en fin, tiene. Pero cuanto más incontaminada es una cosa, más pura, ¿no? Entonces, la impureza de algo viene provocada porque se ha mezclado con cosas más viles que ella.
Cuando se mezcla con cosas mejores, aunque ya no es simple, ya se ha juntado con algo, pero no se habla de impureza. Por ejemplo, si la plata se mezcla con el oro, pues no se habla de que sea plata impura, sino que ha subido de categoría. Ahora, si la plata lo que le echamos es estaño o es plomo, es lo que sea, pues ya es impura porque ya ha bajado de calidad. Ya pasa a ser alpaca o plaqué, como se dice en Perú, o lo que sea, que no es plata. Bueno, pues la criatura racional es más digna, es más alta, tiene más categoría que cualquier criatura corporal, sensible, cualquier criatura temporal. Por tanto, si yo sujeto mi razón a lo material, si yo me hago súbdito, mi parte espiritual, mi parte intelectual, se deja sojuzgar por lo corporal, por lo material, por lo carnal, por lo sensorial, entonces me estoy haciendo impuro porque me estoy rebajando lo de categoría superior a la categoría inferior. Si yo lo que hago es que lo que hay en mí de corporal, de carnal, el hombre viejo, lo elevo al hombre nuevo y lo carnal lo elevo a lo espiritual, yo no me estoy haciendo impuro, sino que yo me estoy purificando, estoy subiendo de categoría. Por tanto, si yo tiendo de mi nivel horizontal, me imprimo una dirección vertical y tiendo a Dios, que esto es lo que hace la fe, lo que me estoy es purificando. Y de ahí la frase de Santo Tomás tan hermosa, la Suma Teológica. La fe trae como fruto la purificación del corazón, no ya del entendimiento, de toda la persona. Podríamos hablar mucho más de esto, pero vamos a pasar, porque ya nos pasamos de tiempo como siempre, a la voluntad. Hemos hablado de algunos aspectos negativos y de otros positivos de la purificación del entendimiento. La voluntad o apetito racional, hablábamos esta mañana del apetito sensitivo que tiende a lo material, y después decíamos al apetito racional que tiende a lo inmaterial y que se llama voluntad. La voluntad es la facultad, también ya lo hemos dicho esta mañana, por la cual buscamos el bien conocido por el entendimiento, no el bien conocido por los sentidos. Por eso, todo pecado tiene que ver con, o mejor dicho, la voluntad tiene que ver con todo pecado, porque en todo pecado ha de haber consentimiento. Pero también todo pecado tiene que ver con el entendimiento, o sea, todo pecado empieza en el entendimiento y termina en la voluntad, dicho así, de una manera muy elemental. ¿Por qué? Porque todo pecado es un error del entendimiento. Todo pecado es una equivocación en la elección. Porque yo voy a una pastelería y resulta que el pastel que elijo es el que está envenenado. Y después me dicen, mire usted, que ese pastel que se lo han envenenado. Ya te están informando, estás advirtiendo. Y tú dices, bueno, pero me da igual, me lo como. Y ya entra tu voluntad. Y es el consentimiento. Por tanto, he errado en la elección, entendimiento, y he errado en la voluntad, consentimiento. El acto propio de la voluntad es el amor, la unión afectiva con el bien conocido. Y el amor puede dividirse de muchas maneras. Por razón del objeto puede ser o sensual o espiritual, según que tienda a lo material o a lo inmaterial, a lo espiritual. Por razón del fin puede ser natural o sobrenatural, según que tienda a lo de esta tierra o a lo celeste. Por razón del motivo al que obedece, puede ser amor de concupiscencia, amor de benevolencia o amor de amistad. Concupiscencia, cuando el amor mío es egoísta. Benevolencia, cuando el amor busca lo amable, es desinteresado.
y de amistad cuando amo al otro solo porque el otro es bueno. Esto se dice con 3 palabras, podría ser una manera de explicarlo. Recordarán ustedes la primera encíclica que escribió Benedicto XVI, Deus Caritas Est, y entonces habló de las 3 maneras de entender el amor en la cultura griega. El eros, que es el amor carnal, egoísta; la filía, que es el amor altruista, el amor que busca el bien del otro; eso es la filantropía, el amor al hombre, pero solo por el hombre. Y luego está el agapé, que es el amor oblativo, el amor que se entrega, sería el amor virginal, el amor espiritual a Dios, en este sentido. Bien, no hablemos de los actos voluntarios, sino hablemos de la purificación de la voluntad. Hemos dicho esta mañana, ya decíamos ayer, que por la concupiscencia, por el pecado, se produjo el vulnus malitiae, la voluntad quedó inclinada al mal. Esta mañana hablábamos de que la razón tiene sobre las facultades sensibles no un dominio despótico, sino un dominio meramente político. Bien, por eso mismo, decíamos, esto ya lo hemos hablado un poco esta mañana, pero volvemos sobre ello. Por eso mismo es tan necesaria la labor de la purificación de la voluntad. Digo que lo hemos hablado esta mañana, porque al hablar de la purificación de las pasiones, de alguna manera, pero no es exactamente lo mismo. Veámoslo. Y veamos la metodología, digamos así, o un recetario de purificación de la voluntad, siempre según San Juan de la Cruz. O si quieren, Santa Teresa. Santa Teresa, cuando las monjas de San José le piden que les escriba un prontuario para hacer oración: madre, enséñenos a hacer oración. No sabemos hacer oración. Y entonces ella escribe el camino de perfección. Luego hará una segunda redacción, que es la de Valladolid. Y empieza el camino de perfección hablando de los males de Francia, de los luteranos, de la situación de la Iglesia, de que qué podía yo hacer, que yo lloraba con el Señor, y qué podía yo hacer. Y entonces determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Arranca de ahí y empieza a hablar a sus monjas y les dice: solas 3 cosas os encargaré. Y se dedica un montón de capítulos a hablar de esas 3 cosas y no les habla de la oración. Y al cabo de mucho tiempo ya dice: pero me habéis pedido hablar de la oración, voy a hacer lo mejor que puedo, que es comentar el Pater Noster. Y hace un comentario del Pater Noster fabuloso, como todo lo de la Santa, y luego dice que le gustaría, y que más adelante a ver si puede comentar el Ave María. Y eso nunca lo hizo, una pena, hubiera sido una maravilla comentario del Ave María. Bueno, pero primero les habla de 3 cosas os encargaré: amor de unas con otras, desasimiento de todo lo criado y humildad verdadera, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas. Creo que aquí está un resumen de lo que sería la purificación de la voluntad. Amor de unas con otras. Se entiende que es amor de amistad y al menos de benevolencia. Nunca amor concupiscente, nunca amor egoísta, ni menos amor carnal. El amor carnal no es que quiera decir algo sucio. El amor carnal es que, dice Santa Teresa en el Camino, hablando del amor de la criatura, dice: muchas veces nos quedamos en el engaste de estos cuerpos. O sea, se nos va el corazón a la que es más guapa, más simpática, más ocurrente, más graciosa, más mona, más... Eso es así, eso es el amor carnal. Y ahí ella toma pie también para hablar del amor. Cuidado con el amor a los confesores, cuidado con el amor a quien hace bien a nuestra alma, porque somos muy sutiles y muy artistas para autopresentarnos a nosotros mismos las cosas a nivel espiritual. Es que vamos, porque me hace mucho bien. Cuidado, vamos a no apegarnos y a no caer en tonterías. Bueno, pues amor de unas con otras, desinteresado, libre, abierto, desasimiento de todo lo criado y humildad verdadera, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas las virtudes. San Juan de la Cruz habla constantemente del desasimiento. Veíamos ya la imagen del pájaro, que tanto da que esté atado a un hilo,
como a una maroma, un hilo grueso. Basta un deseo cualquiera que no esté en Dios para impedir la unión con Dios. Es necesarísimo el desprendimiento de todo y de todos, lo cual no me hace un ser huraño, hosco, un puercoespín. A veces se entiende así el desprendimiento que no puedo mirar, que no puedo sonreír, que no puedo hablar. No, eso es una cabeza que no está bien, una persona que no tiene capacidad relacional, que está atemorizada por todo, está llena de escrúpulos. No. La persona más desprendida precisamente es la que tiene menos temor de hablar, de sonreír y de querer. Yo lo planteé una vez en dirección espiritual, que ahora eres joven, te dan miedo a ciertas cosas, eres feminista, vas a salir de cura y tal. Y no se me olvida nunca la frase que me dijo mi director espiritual. Y no me sirvió mucho y la he recordado mucho. No tengas miedo a querer. Si querer sin miedo, si se quiere en Dios, no te puede traer ningún mal. Si quieres en Dios, no tengas miedo. Hombre, vigílate, ten cautela, naturalmente, sí, pero es preferible tener menos cautela y querer más a la gente que no quererla a base de tener tanta cautela. Entonces, el desprendimiento que enseña San Juan de la Cruz no es el desprendimiento de quien va por la vida empaquetado o encorsetado, o de quien nunca mira de frente. También las miradas, las sonrisas, el otro día leí un pensamiento, que nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como el que no es capaz de darla. Hay que sonreír. Bueno, pues entonces el desprendimiento, ¿cómo lo dice San Juan de la Cruz? Fundamentalmente él lo plantea así: Dios es el todo y por lo tanto ante él todo lo demás es la nada, o es nada, mejor dicho, porque tampoco en puridad somos la nada. Aunque nuestro Señor le dijo a Santa Catalina de Siena: yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces Dios es el todo, y si Dios es el todo, pues ante Dios todo es nada. Segundo, esa frase que les he citado ya muchísimas veces de San Juan de la Cruz: dos contrarios no caben en un sujeto, se excluyen mutuamente. Por tanto, donde está la luz no están las tinieblas. Dice San Francisco de Sales muy graciosamente: cuando el fuego entra en una casa, los muebles tienen que salir por la ventana, no pueden caber. Si las criaturas son la nada ante Dios y las criaturas son las tinieblas ante la luz suprema, entonces el alma, para unirse con Dios, tiene que desprenderse de las criaturas, porque si no seguirá viviendo en las tinieblas. Y así es menester que el camino y su vida para Dios sea un ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos, y tanto más presto llegará el alma, cuanto más priesa en esto se diere. Mas hasta que cesen no hay llegar, hasta que cesen no hay llegar. Una frase muy de esa elegancia del castellano del siglo XVI. O sea, que hasta que no cese el asimiento a la criatura, no piense que va a llegar, que no hay manera, que no hay la menor esperanza. Hasta que cesen no hay llegar, aunque más virtudes ejercite, porque le falta al conseguirlas en perfección, la cual consiste en tener al alma vacía y desnuda y purificada de todo apetito. Por eso es muy triste, que habiendo, muchas, habiendo almas de oración, no hay muchas, pero, hablamos de las almas de oración. Entre las almas de oración hay pocas santas. Yo creo que hay pocas santas en el sentido de que hay muy pocas libres del todo. Siempre tenemos ahí atamientos, tenemos cosillas, y es verdad que nadie se hace en un día. Y es verdad que Dios va haciendo su obra. Y es verdad que los años también las van haciendo. Y es verdad que hay que tener paciencia consigo mismo. San Juan de la Cruz tiene un pensamiento simpaticísimo, que dice: mire, el alma debe aprender a tener paciencia consigo misma, aunque en algunas no querría Dios ver tanta. En algunas almas no querría que fuesen tan pacientes consigo mismas. Pero en fin, hay que tener paciencia, el alma se va haciendo, pero por lo menos que el alma quiera estar desprendida
que quiera desprenderse, no que crea que precisamente el atamiento a esas cosas son las que la están fundando en perfección. Eso sí que es lo terrible. Por lo cual, es harto de llorar. Estamos en ese capítulo 8 que ya he dicho, del primer libro de la subida, y también de diversos capítulos, pero dice, es harto de llorar la ignorancia de algunos que se cargan de extraordinarias penitencias y de otros muchos voluntarios ejercicios y piensan que les bastará eso y es otro para venir a la unión de la sabiduría divina. Y no es así, si con diligencia ellos no procuran negar sus apetitos, los cuales, si tuviesen cuidado de poner la mitad de aquel trabajo en esto, aprovecharían más en un mes que por todos los demás ejercicios en muchos años. Porque así como es necesaria a la tierra la labor para que lleve fruto, y sin labor no le lleva, sino malas hierbas, así es necesaria la mortificación de los apetitos para que haya provecho en el alma, sin la cual oso decir que para ir adelante en perfección y noticia de Dios y de sí mismo, nunca le aprovecha más cuanto hiciere que aprovecha la simiente echada en la tierra no rompida. Por eso dice San Juan de la Cruz que el principal trabajo de un director espiritual es mortificar a sus discípulos de cualquier apetito, haciéndoles quedar en vacío de lo que apetecían. Por eso yo siento... ¿Apetito ahora se refiere a los cualquier asimiento, cualquier atamiento. Desordenada. Que efectivamente, cualquier apetito es eso, que tienen 5 daños, ha dicho ya San Juan de la Cruz, ensucian, entibian, enflaquecen, atormentan y oscurecen el alma. Hay que desprenderse de ellos. Por eso yo siento escandalizarlas si les digo que creo poco en la dirección espiritual. Creo muy poco, porque, o será que la experiencia me lo da así, son pocas las almas las que se dejan mortificar los apetitos. Y el director espiritual no está para decir, haga usted oración, haga usted penitencia, soporte usted a la hermana que le cae gorda. No, eso ya lo sabes tú. El director espiritual, lea usted tal libro que le va a venir muy... Ay, porque mi director espiritual me ha recomendado tal libro. Presumiendo de director espiritual, me pone enfermo eso. El director espiritual muchas veces es para darse tono. Es para darse tono. El bien que hace a mi alma. No te hace ninguno, si no te dejas vaciar. Y entonces el director espiritual, si quiere serlo, yo no acepto serlo casi de nadie, porque no se dejan. No se dejan, perdonen si las escandalizo. Ay, ¿de verdad usted ha dicho? No, ni lo sueñe, por supuesto que no. Por supuesto que no. Paso por los conventos, no sé. Me gustaría dirigirme, no se le ocurra escribirme ni una carta. No, ya, pues escriban lo que quieran, no les voy a contestar. No, es que es muy rara. El alma que dice, ayúdeme usted a crucificarme, a mí no me lo ha dicho ninguna. Ayúdeme usted a crucificarme, ayúdeme usted a vaciarme, y lo voy a hacer. No, es muy rara. Muy rara. Siempre tienen el gazapín. ¿Se acuerdan del niño? El niño, el gazapín, lo contó un sacerdote santo. Son historietas tontorronas, pero sí. Lo contó un sacerdote santo, que fue visitador de monjas, 40 años, era monseñor, y decía, soy prelado doméstico sin domesticar. Decía, y era graciosísimo. Que aprendí yo mucho de él, siempre con su manteo y su teja. Y era un personaje. Luego les contaré que no son para aquí más cosas de él. Era un personaje y un santo, y pobre como una rata, y alegre siempre, y simpatiquísimo. Y bueno, y entonces me contó esta historia. Es una historia, la habrán oído 100 veces, pero... Y pues el niño que su papá le había comprado un conejito, y estaba el niño tontito con el conejito, era un conejito tan blanquito, y el conejito, pues el niño fue creciendo, los animales viven muy poquito, ¿no? Y el conejo se fue arrugando y se fue cayendo los bigotes y las orejas, y el conejo estaba hecho una birria, y más birria estaba el niño, más encariñado estaba con el conejo, que lo adoraba. Era una cosa que lo llevaba a todos sitios y había crecido con él. Y entonces su papá también lo adoraba. Estaba el niño padradísimo, lo quería al padre. Y una noche ya el niño fue siendo más mayorcito y el padre dijo, el conejo ya es un poco ridículo. Y entonces fue a la camita a darle las buenas noches y un beso. Y el niño era un encanto. Se le abrazó al padre, le dijo, papá, ¿cuánto te quiero? ¿Y cuándo te...? Ah, de verdad, te adoro.
Total, que en esa estaba el niño con su padre y le dice el padre: ¿y tu hijo mío me quieres más que a todos? Bueno, después de Dios nuestro Señor, el niño estaba bien enseñado, después de tal, y a mí me dijo cuando aquello mi abuelita, cuando tendría yo 4 añitos o 5, muy poco, y digo: ¿a quién quieres más, hijo mío? ¿A papá y mamá? No, siempre primero a Dios nuestro Señor. Y yo, aquello nunca lo he olvidado, y dije: ¿qué será importante amar a Dios sobre todas las cosas? Que me ha dicho mi abuela, que es la madre de mi madre, que tengo que querer yo más. Nunca se me olvidó. Y bueno, pues entonces el niño aquel dice: te quiero más que a nada, más que a nada. Después, y tú, entonces, ese caballo de madera que te he comprado, me lo daré, llévatelo, ¿no? Antes que te quedes tú conmigo, que no te vayas tú nunca, papá, que no te... pero quítame todo, quítame. Y ya el padre le fue diciendo una cosa y otra, y dijo: ¿y me darías el gazapín, conejito? Y el niño se puso mohíno, torció el gesto, se le cayeron 2 lagrimones y bajó la cabeza. ¿Gazapín ya no? Ya se os lo dará. Bueno, pues tenemos cada uno nuestro gazapín y no lo soltamos. Y no le decimos a Dios que no, así, con la boca, pero nos enfurruñamos. Y digo: ahí no pasas, ahí no pasas. Eso ya no. Pues no te dejas crucificar, no te dejas de prender, no te dejas vaciar, despídete de la santidad. Ahí no hay purificación de la voluntad. No hay. El diente de Santa Gema, el diente, y le dice al padre Germán: mire que agarrarse Jesús al diente, ¿eh? Pero agarra el diente. Bueno, pues esto es. Y por eso San Juan de la Cruz en la Llama de Amor Viva, la tercera canción de la Llama de Amor Viva, arremete contra los directores espirituales que los pone a escurrir, porque dicen que la mayoría no. O sea, hacen creerse importante a las almas. Haga usted. Si lo que tiene que hacer es no hacer, haga usted, lea usted, mortifíquese, penitencia usted. No mortifíquese en el plan que lo decía el padre Arnaiz, no, el padre Arnaiz lo decía en este plan. ¿Cómo puedo ser santo? Mortifíquese usted, ya está, ahí está todo. Tanto preguntar y tanto director y tanto... el padre Arnaiz me va a dar a mí la solución. Ni te la da el padre Arnaiz, ni te la da la Santísima Trinidad, porque ya te la tiene dada. Eres tú el que tiene que... Mortifíquese usted. Mortifíquese no en plan de tome disciplina, sino en plan eso, renúnciese a sí mismo. Y eso es la purificación de la voluntad. Y ya está. Y tenía que decir muchas más cosas, pero digo, ya para terminar, lo de San Juan de la Cruz, que les dije el otro día mucho, el capítulo 13, que es el capítulo emblemático y soberano de la subida del Monte Carmelo, del primer libro. Capítulo 13, que se lo saben ustedes de memoria, que es una letanía, y si no se lo saben, pues se apuntan una estampa y se meten en el libro de rezo y se lee muchas veces. Pero vamos, por leerlo no comemos, hay que vivirlo. Entonces, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Esta es la purificación de la voluntad, la perfecta abnegación de sí mismo. Tome su cruz de cada día, niéguese a sí mismo y me siga, el que quiera venirse conmigo. Esto es la purificación de la voluntad, y ustedes están purificando estos días mucho la voluntad porque están ejercitando la virtud de la paciencia y de la abnegación para soportar mis largos discursos, encima no dejándoles a ustedes que intervengan. Pero si es que intervienen se le va el hilo. Pero Reme tenía una cosa, vamos a ella. Es que como decía esto de